Vou falar em português, despacio para compreender. Em primeiro lugar, o Rui Manuel Dias é o principal responsável por esta apresentação, faz parte do trabalho do doutoramento dele. É preciso ser Rui para trabalhar em termos geo em Portugal, e estar aqui eu, o outro Rui, para fazer a apresentação, que é uma apresentação, como foi dito, sobre a utilização da plataforma de gestão de ocorrências dos municípios portugueses. É um estudo que está a ser efetuado ao longo do doutoramento do grupo. Mas vamos fazer um pequeno enquadramento, falar sobre o que é que se passa genericamente em Portugal e concretizar com alguns exemplos de diferentes aplicações que são feitas para depois apresentar algumas conclusões. Basicamente, a relevância da utilização destas plataformas e o envolvimento do cidadão é algo que vem na sequência dos processos de participação voluntária e colaborativa na construção de conhecimento sobre o território. Portanto, todas as entidades que têm uma necessidade de gestão do território necessitam obrigatoriamente de conhecer e o conhecer bem e de forma atual. E a única maneira de o conseguirem, efetivamente, é incorporando a participação dos cidadãos. Obviamente, o processo de participação dos cidadãos não é idêntico. Obviamente, os canais de comunicação que existem não são os mesmos. Deixou de ser o telefonema, deixou de ser o encontro com o Presidente da Câmara para apresentar a sua queixa, para cada vez mais haver a participação através de canais digitais em que é possível participar de ocorrências ou incidências, creio que é o termo correto em espanhol, incidências maioritariamente na via pública. Portanto, e é essa participação dos cidadãos que os municípios portugueses têm vindo a incentivar e a promover, e vamos falar sobre alguns desses casos. Portanto, essa lógica de uma participação e de uma existência de uma plataforma de gestão de ocorrências é o que permite que haja uma infraestrutura de suporte à produção de informação geográfica de cidadania. Portanto, e temos aqui um canal que é bidirecional. Por um lado, os municípios conseguem utilizá-lo para comunicar ocorrências que eles detectam para informar os seus cidadãos, mas, sobretudo, também, como eu dizia há pouco, permite que o cidadão participe ativamente na construção do tal conhecimento sobre o território e conhecimento de interesse à intervenção do município. Em Portugal, o que se verifica é que, desde há alguns anos, existem vários exemplos que têm vindo a ser construídos e, após um ou outro caso inicial em municípios de título individual, como lembrar de um caso que aqui referido, que é o caso do município de Oeiras, teve um primeiro plataforma de gestão de ocorrências para participação pelos cidadãos, obviamente num tempo com uma internet muito arcaica, com interfaces muito duras, sem qualquer tipo de conectividade móvel, que hoje acaba por ser relevante neste tipo de plataformas. Foi generalizado uma aplicação pela Agência de Modernização Administrativa, que é a Minha Rua, que foi adotada por vários municípios. Portanto, e isto foi inspirado num caso inglês, bastante conhecido, que era o Fix My Street. Portanto, este tipo de intervenção da Agência de Modernização Administrativa foi financiado e foi incentivado pelo Governo através de um programa que é um programa de simplificação dos contactos e da agilização dos processos de gestão da administração pública em Portugal. Portanto, depois destes conjuntos de municípios que aqui estão referidos, estes 7 municípios que foram os casos piloto, hoje em dia já há mais municípios que utilizam esta aplicação chamada A Minha Rua. Portanto, está aqui um exemplo de como é que a plataforma funciona. Ela funciona numa plataforma web, onde se pode escolher um tipo de ocorrência que se quer reportar, onde se identifica a localização dessa ocorrência e ela é, obviamente, tratada e encaminhada dentro dos canais de comunicação do município. Portanto, o município usa a Minha Rua. O que acontece é que grande parte dos portais dos 308 municípios de Portugal, a visibilidade do sistema GEO, ou seja, o geoportal, não é muitas vezes grande. É difícil encontrar. É raro encontrar diretamente na primeira página, se bem que dos estudos que nós temos feito, os governamentos que nós fizemos, constatamos que quase a totalidade dos municípios portugueses têm plataforma GEO
e muitas delas são disponíveis online, só que não são devidamente publicitadas. Portanto, esse é o problema que se verifica e é o que acontece aqui, logo nesse caso, estamos aqui a ver, é que, portanto, tirando os municípios que não utilizam a plataforma Minha Rua, portanto, que são 54%, muitos deles não têm link direto no site municipal, ou seja, 22%, o que é significativo, que é quase 50%, ou aliás, é mais de 50% daqueles que utilizam a plataforma Minha Rua, não o publicitam no site principal. Que outro tipo de aplicações é que se utilizam nos municípios? A maior parte dos municípios ainda não tem plataformas de registro de ocorrências. Portanto, a maior parte, na verdade, tem plataformas que às vezes são plataformas muito arcaicas. É um formulário que existe sem qualquer tipo de georreferenciação. Portanto, quase metade dos municípios não tem qualquer tipo de participação. Os outros têm apenas um formulário de registro de ocorrências, muitos deles sem georreferenciação. E isso foi feito fruto de um levantamento que foi feito pelo Rui Dias, no âmbito do trabalho de levantamento, em que esteve a verificar cada um dos 308 sites dos municípios, portanto, 308 sites que tiveram que ser verificados e analisados para chegar a esta conclusão. Portanto, e as linhas de fundo são que quase metade não utiliza qualquer tipo de plataformas de registro de ocorrências, portanto, há um grande déficit de utilização deste tipo de plataformas nos municípios. Os que utilizam, basicamente, têm 4 tipos diferentes de plataformas, que já de seguida já se vão exemplificar. Todos também, 17,9% utilizam plataformas de gestão de ocorrências e a Minha Rua, e alguns deles exigem que o município esteja devidamente registado na plataforma para poder fazer o registro das ocorrências. Não podem ser registros anónimos, tem que ser registro através de um utilizador credenciado na plataforma do município. Portanto, temos aqui alguns exemplos, plataformas como esta de Miranda do Douro ou do Fixo Cascais, que obviamente têm aplicações móveis que podem ser utilizadas. Temos outras, como aqui o caso de Odmira, que tem apenas um formulário Google, embora este tenha georreferenciação, permite ter uma georreferenciação das ocorrências. Temos outros formulários simples, sem qualquer tipo de georreferenciação, como o município de Terras de Louro. E aqui há uma questão importante, que é assim, quando nós olhamos para um município como Cascais, que é um município urbano, numa área metropolitana com dimensão crítica, quando nós pensamos em Terras de Louro, estamos a pensar num município que fica no norte do país, na Serra do Gerês, onde naturalmente a população residente ultrapassa a pouca dezena de milhares de habitantes. Não sei qual é que é, mas há uma questão de dimensão crítica dos municípios. No caso do município de Oeiras, que é outro município urbano da área metropolitana de Lisboa, tem uma plataforma construída por ele próprio, que chama-se O Meu Bairro, e que está aqui exemplificado e que tem um site próprio e que possa testar pela minha experiência profissional que funciona. Eu fui um dos utilizadores que reportou um veículo abandonado na rua. E passado alguns dias, esse veículo tinha sido removido pela Polícia Municipal. E isso funciona, e é possível fazer um acompanhamento efetivo das ocorrências. No caso de Cascais, que é um dos exemplos, um dos bons exemplos que temos em Portugal, que é, como eu dizia, um município urbano na área metropolitana de Lisboa, com cerca de 200 mil habitantes, tem uma plataforma que chama-se Fix Cascais, claramente inspirada na designação da plataforma Fix My Street inglesa. Funciona há cerca de 4 anos, portanto, esta plataforma, e o que faz é o encaminhamento imediato mal entram os pedidos. Embora, como se pode ver aqui pelos registros, o que se passa é que este canal de comunicação é pouco utilizado pelo cidadão. Portanto, temos aqui que apenas 13% dos pedidos entram via Fix Cascais. Portanto, ainda se continua a utilizar muitos outros canais de comunicação, sendo que este canal é um canal mais célebre de atuação. Portanto, e depois, obviamente, do ponto de vista final,
o que significa que está aqui um valor de taxa de execução anual de 98%, que é um pouco um registro de propaganda por parte do município, afirmando que tudo o que é Tranvilo Fixo de Cascais nós resolvemos celermente. Se é verdade ou não, não sei, é preciso comprovar. Mas o que se passa é que das ocorrências reportadas em 2021, foram 108 mil, basicamente, segundo os dados do Câmara Municipal de Cascais, são 9 mil ocorrências por mês, que são registradas através desta plataforma, e os temas são os temas habituais. Problemas na área do ambiente, limpeza urbana, portanto, lixo, acumulado, basura, espaços verdes, muitas vezes degradados, problemas com o espaço verde para a limpeza, problemas com os equipamentos nos parques infantis, que é outro problema que acontece, recolha de monstros. Monstros são mobiliário antigo de casa, frigorífico, máquinas de lavar roupa, louça, que não são verdadeiramente monstros, são apenas alguns exemplos do que é mais habitual comunicar através desta plataforma, isto no interesse próprio, e depois também o que significa que são os outros elementos habituais, como por exemplo a existência de buracos na rua, problemas com a iluminação pública, são rupturas de água, portanto, todo esse tipo de ocorrências são ocorrências que normalmente são comunicadas através destas plataformas. Indo para algumas notas finais. O que significa cada vez mais é que os municípios estão a tirar partido dos cidadãos na perspectiva de se tornarem agentes ativos de estabilização do território. Portanto, isso é fundamental, criar essa lógica de aproximação do cidadão ao município. O que acontece muitas vezes nestes municípios mais urbanos, como Cascais ou Oeiras, é que a maior parte da população reside no município, mas trabalha em Lisboa. Portanto, na realidade, não tem tempo no seu dia-a-dia para ir abordar a Câmara Municipal para tentar fazer uma reclamação ou uma queixa. Portanto, tem que utilizar canais de comunicação digitais que permitam, à distância, resolver a interação com o município. Portanto, isso tem sido cada vez mais apoiado. O que acontece também é, se não há uma rápida resolução desses problemas, há o descrédito da plataforma e há o descrédito do serviço que é prestado pelo município e portanto, o que leva a que a Câmara Municipal tenha que ter uma atenção muito grande na articulação e na resposta imediata. Isso é que automaticamente são, entre aspas, disparados e-mails de agradecimento pelo contributo, são enviados alguns e-mails posteriormente de forma automática dizendo que o seu pedido está a ser encaminhado pelo serviço X e Y, ou seja, à medida que o processo vai avançando dentro da estrutura do município, isso está a ser comunicado ao cidadão para ele ter a confiança de que o assunto não está esquecido. Portanto, a questão é, obviamente, este tipo de estruturas, como eu já referia, aproximam o cidadão do município, o que também implica que a Câmara Municipal tenha a capacidade de comunicar mais. Porque um cidadão, para poder participar de forma informada, tem que estar previamente ao corrente de quais são as iniciativas, qual é que é o processo de execução da Câmara Municipal. Portanto, e este tipo de plataformas são simplesmente plataformas de comunicação do cidadão para a Câmara Municipal, mas também têm, em alguns casos, elementos de interesse para o próprio cidadão. Okay? Muito obrigado. Em nome do Manuel Dias também, e eu sou o Rui Pedro Julião, sou da Universidade Nova de Lisboa. Obrigado. Hola, sí, vamos, como ha, no ha agotado su tiempo, si hay algún tipo de pregunta que le queráis hacer a Luis. Hola, soy Lía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La pregunta va a ser en castellano. Tranquilo. Desde la perspectiva estadística, allí ha resultado muy curioso e interesante y quería saber si recogéis información sobre el perfil del usuario, la persona que se pone en contacto con el municipio, su perfil, mujer, hombre, edad,
Sí, no caso de los usuarios registrados, pero son muy pocos los municipios que lo hacen, porque hay una cuestión de anonimidad de los participantes que no necesitan. No. Sí, pero perfil sociodemográfico, No, no identificación. Yo voy a hacer otra pregunta. Sí. Yo no sé si tenéis previsto la posibilidad de recopilar información a través de este tipo de aplicaciones que nos den datos sobre movilidad. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde se mueve? Este tipo de aplicación que los municipios quieren compartir los datos que reciben. ¿Sí? Lo que pasa es que si hay muchas ocurrencias, muchas incidencias en el local, pues sabemos que hay más personas en el local, pero no hay una posibilidad directa de saber dónde son las personas. Ahí es más fácil utilizar los datos de los móviles de la compañía. La pregunta va por ahí. Sí. ¿Hay aplicación para móvil? Sí, algunos tienen aplicación para móvil. En ese sentido, era la idea de recopilar información a través del móvil. Sí, pero la información solamente de que estoy viendo un buraco en la calle. Entonces, sí, ahí sí, no sabemos dónde está la persona, dónde está el buraco. Lo problema es que puedes hacer una participación en otro lugar cualquier. Puedes estar aquí, hacer una participación o una incidencia en OER, si lo quieres. A los locales de residencia y es muy importante. ¿Alguna cuestión más que queráis preguntar, Luis? Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a ICIAR. ICIAR pertenece desde el 2020 al Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía y desarrolla su actividad profesional en el CIDI, en el proyecto Cartocidad, eso ahora conocido por todos. Nos va a contar la nueva versión del servicio REST Geocoder, que incorpora nuevas funcionalidades y es más eficiente que el anterior. También nos mostrará el nuevo visualizador de cartocidad que utiliza la CIDI, mostrándonos además las diferentes fuentes externas que se han incorporado en cartocidad para las direcciones postales y los puntos de interés. ¿Vale? Hola, buenos días. Buen día. Bueno, bien, como alguien ha dicho, trabajo en el departamento de cartocidad. En él no estoy yo sola, también están mis compañeros aquí presentes, Javier Galindo y Miguel García, y por supuesto, Celia Mago. Bien, la aplicación del lugar a partir de sus coordenadas, el servicio de geolocalización. Bueno, primero os daré una pequeña breve introducción a lo que es la geolocalización. También hablaré de los propósitos que tiene. A continuación os voy a dar una introducción a cartocidad, que es desde donde el Centro Nacional de Información Geográfica tratamos este tema de la geolocalización. También hablaré de los datos y su actualización. A continuación hablaré del servicio REST Geocoder, la tecnología que estamos empleando y los resultados que hemos obtenido, y cómo lo hemos integrado en el nuevo visualizador de cartocidad. Y por último, hablaré de las conclusiones del futuro que nos depara. Bien, ¿qué es la geolocalización? Pues bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, es el proceso que permite obtener la ubicación de un lugar a partir de sus coordenadas o de su nombre propio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues bien, de dos formas diferentes. De la forma directa, que se obtienen las coordenadas geográficas a partir del nombre del elemento geográfico, es decir, introduciendo una dirección o buscando unas coordenadas, y en contrario, la geocodificación inversa, que se obtiene el nombre del elemento a partir de sus coordenadas. Es típico cuando utilizamos el móvil y queremos localizarlas, ¿no? A partir de las coordenadas nos sitúa en una dirección. Bien, los pasos a seguir en la geolocalización. Hay que tener en cuenta que la geocodificación es un proceso complejo, ya que no siempre se dan las condiciones que permiten establecer correctamente el emparejamiento preciso entre la dirección y las coordenadas. Y esto ocurre en la mayoría de los casos porque las direcciones postales no son uniformes o puede ser que sean incompletas. ¿A qué me refiero incompletas? Pues muchas veces nos dan las direcciones sin el tipo de dial, por ejemplo, o que nos falte el número del postal. Por ello, hay que hacer dos procesos diferenciados. El primero es la normalización de las direcciones postales, que además de estructurar adecuadamente un texto, que muchas veces está de forma libre, tenemos que vincularlo a un nomenclator de referencia. ¿A qué me refiero con el nomenclator de referencia?
Pues bien, nosotros tenemos un nomenclator con los tipos de viales y sus abreviaturas. Sabemos que AV es avenida, C es calle, y también, por ejemplo, tenemos otro nomenclator para las abreviaturas de los nombres de viales. Sabemos que, por ejemplo, DGTOR es doctor, entonces tenemos que hacer una normalización a partir de ese nomenclator. Y el segundo paso es ya la geocodificación de la dirección ya normalizada, es decir, aportarle a dicha dirección unas coordenadas. Y bueno, como sabéis, tenemos que la geocodificación tiene varios propósitos, el más común la ubicación, ¿no? Para poder hacer visitas o para enviar unas cartas, o sea que ya no se hace, pero bueno, igualmente necesitábamos siempre tener una dirección. También a la hora de la identificación, en el contexto de la descripción de un edificio, a nivel jurisdiccional, porque las autoridades responsables de los bienes tienen que poder identificar dichos bienes en una dirección dada. Para clasificación y ordenamiento, y bueno, para la resolución de una emergencia. Siempre que estamos, por ejemplo, en una carretera, se nos avalla el coche, necesitaremos saber dónde estamos situados. Y aquí es cuando entra en juego cartografía, que bueno, esta diapositiva, como siempre, os comento un poco brevemente lo que es, que cartografía es el conjunto de direcciones postales de España, con representación puntual que con datos procedentes de distintos organismos, tanto estatales, autonómicos y locales. Y estas direcciones las complementamos con otros elementos, que es el código postal, la población y la unidad administrativa a la que pertenece. También tenemos los puntos de interés y los topónimos. Y en sí el objetivo que tenemos en Cartociudad es obtener una base de datos lo más completa y actualizada posible para que el usuario pueda localizar cualquier punto sobre el territorio español y siempre con información oficial. ¿Y cómo utilizamos toda esta información? Pues una serie de servicios. En esta presentación os voy a hablar solo del servicio Red Geocode. Los datos que tenemos, pues bien, a nivel urbano e interurbano tenemos las direcciones de información geográfica de referencia de red de transporte, en la que tenemos toda la geometría lineal de todos los viales. También tenemos asociado el identificador del Instituto Nacional de Estadística de la vía, y también tenemos el código de vía, o sea, el tipo de vía y de la Dirección General de Catastro y del Instituto Nacional de Estadística. Estos últimos años hemos estado complementando en el ámbito urbano estas direcciones unos datos oficiales para así tener las máximas direcciones posibles en la base de datos. Hasta ahora habíamos incorporado los datos del Gobierno vasco, del Gobierno de Navarra, de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Cáceres, del Gobierno de La Rioja, la Diputación de Barcelona y la Dirección General de Catastro. Estos datos los actualizamos trimestralmente y los incorporamos en Cartociudad mediante procesos de comparativa que posteriormente hablaré de ellos. Como he comentado, gestionamos también el código postal que nos aporta el grupo de correos una vez al año los códigos postales y se los asignamos en las direcciones. También gestionamos las poblaciones que nos aporta información geográfica de referencia de poblaciones y estos datos también los mostramos a través de nuestro servicio a nivel visual y los actualizamos anualmente. Y también lo que también asignamos a las direcciones son las unidades administrativas, es decir, la comunidad autónoma, la provincia y el municipio. Y estos datos también los mostramos de diferentes servicios y los actualizamos trimestralmente. ¿Qué tenemos así en general? Pues tenemos en el ámbito urbano el tipo de vía, el nombre, el número, el código postal, la población y la unidad administrativa a la que pertenece. Y en el interurbano exactamente lo mismo, pero también tenemos el punto kilométrico. Y bien, como os he comentado, habíamos estado introduciendo otras fuentes oficiales y ahora, estos últimos meses, estamos trabajando en la incorporación de otras fuentes que en un futuro queremos ya publicar. ¿Qué fuentes son? Pues tenemos del Gobierno de Islas Baleares, del Ayuntamiento de Santander, del Ayuntamiento de Valencia, del Ayuntamiento de Sarabia, de Gijón, de Girona y de Santa Cruz de Tenerife. Mediante procesos de comparativa los introducimos con todas nuestras fuentes que ya tenemos en la base de datos. Y como os he comentado, también tenemos puntos de interés. Los puntos de interés, la fuente la que más utilizamos es la base topográfica nacional, que tenemos desde jardines, ayuntamientos, colegios, una gran cantidad de elementos. Del nomenclator geográfico básico de España tenemos los barrios y distritos, de naturaleza, cultura y ocio, los albergues juveniles y paradores. De la ABTN, que obtiene los datos de la propia red de transporte, tenemos los aeropuertos, estaciones de ferrocarril y puertos, y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, las estaciones de servicio, es decir, las gasolineras. También en otras fuentes se hizo un estudio hace años en el que tenemos
los centros sanitarios y también están incorporados en la base de datos de cartocidad. Bien, como os he comentado, estábamos introduciendo direcciones de otras fuentes, pues estos últimos meses también estamos trabajando en la incorporación de nuevos fuentes oficiales de puntos de interés. Estamos trabajando con todas las comunidades autónomas, exceptuando la ciudad autónoma de Melilla y Ceuta. También de Cantabria solo tenemos el Ayuntamiento de Santander y de respecto a la Comunidad Autónoma de Galicia tenemos solo el Ayuntamiento de A Coruña y de Pontevedra. También estos datos los actualizamos trimestralmente y lo que tenemos es el nombre, el código postal y a ello también le asignamos la población, municipio, provincia y comunidad autónoma. Y como os he comentado, hacíamos procesos de comparativa, tanto para direcciones como puntos de interés. Hacemos primero una comparativa visual, vemos si ya tenemos esos datos, si vemos que solapan o que están cerca de un radio cercano de puntos iniciales, significa que esos datos no los tenemos, entonces no los incorporamos, tanto para direcciones, para portales, como para puntos de interés. Y si vemos que hay coincidencia, también vemos que tenemos que analizar el nombre, porque puede ser que haya un punto que coincida, pero que haya, por ejemplo, dos puntos de interés situados cerca, pero con distinto nombre porque son diferentes. Y ahora entra en juego ya el servicio REST Geocoder, que es el cual hemos hecho una nueva versión, hace poco ya la tenemos incorporada en producción. Y bueno, ¿qué es el servicio REST? Pues es un servicio REST escrito en Java, una aplicación instalada en servidores Linux sobre Apache Tomcat. ¿Y qué es lo que hace? Pues esto que hemos visto, la geocodificación directa e inversa. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, en esta nueva versión hemos cambiado la tecnología y con lo que trabajamos es, por un lado, con la base de datos de cartocidad, que mediante procesos de transformaciones a partir de Pentagon Data Integration, que veis, utilizamos, tenemos unos ficheros JSON que se conectan al motor de búsqueda Elasticsearch. Y Elasticsearch ya da respuesta al geocoder mostrando esos ficheros JSON que se han creado previamente. Con ello separamos la tecnología de la base de datos y así tenemos un geocoder mucho más eficiente. ¿Cómo está configurado? Pues está configurado en unos aspectos, es muy común con el anterior, y entre ellos está, según el resultado son según el grado de coincidencia. Lo que hacemos es, por ejemplo, este ejemplo de Modena, que el primero lo que tenemos configurado es para que sean las unidades administrativas. En este caso ha salido el municipio. A continuación tenemos configurado que son los triales que sean parecidos a la búsqueda que hemos hecho. Y por último, los puntos de interés y topónimos. Como se puede ver aquí, el último es probablemente. También lo que hemos hecho ha sido la búsqueda, hemos añadido la búsqueda difusa, que lo que hace es que si escribimos malas palabras o con faltas de ortografía, por ejemplo, que hay una envía con B, pues nos va a dar resultados sin ser geocoder. También, como os he comentado, teníamos una serie de nomenclatos. Pues bien, nosotros lo que hacemos con Elasticsearch es tener unos ficheros con sinónimos y con abreviaturas, ya que en muchas fuentes oficiales, en este caso, por ejemplo, tenemos que los colegios no los llaman con CEIPS, y como queremos dejar el nombre oficial, el CEIPS es Colegio Público de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, pues lo que hemos hecho es que si un usuario busca por colegio o por colegio público lo encuentre y si lo busca por CEIPS también. Así tenemos con diferentes sinónimos y abreviaturas. Lo que os he comentado también antes, de, por ejemplo, la abreviatura de doctor, el usuario o usuaria va a poder encontrar la calle con la abreviatura o sin ella, de ambas formas. Y como siempre, el geocoder tiene diferentes geometrías. Tiene geometría puntual para los topónimos, puntos de interés y portales o puntos kilométricos, geometría lineal para toda la red diaria de información geográfica de referencia de redes y transportes y geometría superficial para las comunidades autónomas, provincias, municipios y códigos postales. También, como siempre, también hemos introducido la extensión, que antiguamente el geocoder no devolvía extensiones, aquí se puede ver. Y también lo que hemos hecho es que en una carretera pueda diferenciar entre el punto kilométrico o el portal, ya que en una carretera puede haber tanto portales como puntos kilométricos. ¿Cómo se diferencia? Pues a partir de la KM, cuando también se puede buscar a partir de KM. Y luego, como siempre, pues se conecta al servicio SOAP de catastro para así poder dar respuesta para poder localizar las referencias catastrales. Luego, ¿qué tenemos? Pues en el ámbito urbano tenemos la calle, el portal y la extensión.
en interurbano la carretera del punto kilométrico. También tenemos los códigos postales, como os he comentado, poblaciones, puntos de interés y, bueno, como hemos visto, las referencias catastrales de unidades administrativas. Este servicio lo hemos implementado en el nuevo visualizador de Carteciudad, el cual se basa en la PICEMI. Como veis, es una nueva versión en la que tenemos la caja de búsqueda hacia la izquierda, aparte es un flag en el GNS Locator y se conecta al geocoder. Las funcionalidades del visualizador son exactamente iguales que las mismas, pero ya utilizando la API. Y las conclusiones y el futuro que nos depara, pues bien, respecto a datos, comentar que lo que se quiere es tener el máximo número de direcciones y puntos de interés para ir actualizando continuamente y tener una base de datos lo más completa posible. Queremos también ampliar las fuentes oficiales, que queremos tener cada vez más fuentes y así incorporando cada vez más a Carteciudad. Respecto al geocoder, pues que sea más eficiente, rápido y configurable. ¿Y a qué me refiero a configurable? Pues que según las necesidades del usuario o usuaria, uno lo pueda configurar de una forma u otra y así utilizarlo en diferentes aplicaciones o visualizadores. Y por último, mencionar al geocoder de su grupo de trabajo de la Comisión Especializada de Normas Geográficas, que bueno, es un callejero de referencia estratégico para la gestión administrativa. Actualmente hay 36 miembros de la Administración Pública y se va a integrar dentro de unos meses en el propio Centro Nacional de Información Geográfica. Y así, para ello, daremos respuesta tanto al geocoder de Carteciudad como el de la Comisión. Muchas gracias, me podría... Qué ponente más disciplinado, ¿eh? Le han sobrado un par de minutos, así que si tenéis alguna pregunta. Sí, por ahí. ¿Utilizáis para algo OpenStreetMaps Maps, para algún tipo de chequeo o detección de...? Bueno, ahora lo que estamos haciendo, estamos trabajando en un nuevo proyecto que es un enrutamiento. Vamos a utilizar las sentidos de circulación de OpenStreetMap para incorporarlo en Carteciudad. Lo vamos a utilizar solo para este servicio, que es el servicio Service de Carteciudad Antigua. ¿Más cuestiones? Entonces pregunten. Bueno, yo he tocado o he visto varios servicios de geocoding, Nominati, la gente de Google, Elias, otros también. Entonces, mi pregunta también en técnico, ¿la API REST se parece a alguno de los que te he dicho o estamos haciendo el 14º estándar para cubrir todos los casos de uso como el COVID? Sí, por ejemplo, la Comisión de Normas Geográficas, o sea, de Normas Geográficas utilizan el PEIS, que también se conecta a la SIGSER. Lo que hacemos nosotros es, la diferencia que tiene con el geocoder es que nosotros lo podemos configurar. Si usas PEIS, ya está configurado de una forma y para poderlo modificar no es tan fácil. Entonces, nosotros desde el IGNI lo que hacemos es hacerlo, digamos, a nuestro gusto. Entonces, es la gran diferencia, que según las necesidades que tengan, pues podemos ir configurando. Pero si yo tengo un cliente de ferias, ¿puedo conectarme al geocoder de gusto? No, o sea, por ejemplo, para conectarte a nuestro servicio, directamente tendrías que utilizar lo que es la aplicación nuestra de HTTP. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como vamos de tiempo, yo después te pregunto en privado, ¿vale? Vamos a dar paso entonces a la siguiente comunicación. Javier y Geoffrey. Bueno, Javier, compañero del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, es responsable de la Red Andaluza de Posicionamiento y director técnico de los proyectos DERA, la Red Espacial de Referencia de Andalucía y sede y equipamiento de la Junta de Andalucía. Geoffrey es experto en bases de datos espaciales, actualmente colabora con el Instituto a través de Novali, prácticamente toda su carrera profesional, está vinculado también a temas de información espacial. Y bueno, de forma muy resumida, el inventario de ese equipamiento ofrece una visión global de la ubicación de los servicios que presta la Junta de Andalucía, ofrece tanto la localización geográfica como datos alfanuméricos de los elementos que están ahí recogidos,
Y bueno, de cara a la georreferenciación de cada uno de los servicios, es preciso normalizar y codificar las direcciones postales de cada uno de estos elementos. Y precisamente sobre esto va a entrar la intervención de Javier Diostre, a través de la cual nos van a contar cómo usan los servicios que provee el Canillero Digital de Andalucía Unificado, CEDAW, en el marco de las tareas que abordan durante el proceso de georreferenciación. Adelante. Buenos días, buen día. Yo soy Javier Villarreal. Bueno, primeramente haré una breve introducción al proyecto de equipamiento de Junta de Andalucía para los que no lo conozcan y nuestro objetivo. Y luego posteriormente Geoffrey explicará con detalle los resultados que estamos teniendo y las metodologías que estamos usando. El inventario de serie de equipamiento de la Junta de Andalucía es un sistema de información de servicios públicos. Tratamos de aunar en un único, en la base de datos geográfica, tanto el equipamiento de la Junta de Andalucía o de la Junta de Andalucía tiene algún tipo de presencia. Estamos hablando de edificios, de espacios públicos tan diversos como equipamientos sanitarios, educativos, de transporte y deporte. Y se de la propia consejería, donde la consejería tiene su presencia como administración. Cuando hablamos de servicios centrales, con las direcciones generales, secretarías generales y el resto de organización de la Junta de Andalucía como delegaciones territoriales. Por tanto, mostramos en el mapa los servicios que tiene el usuario más próximos y donde puede realizar sus trámites administrativos. Hay geometría de tipo puntual, lineal y poligonal, como comentaré. Tenemos un visor desarrollado sobre Mapea, una doble entrada a través de un apartado de sedes y otro de equipamientos. Para la sede damos una información no solo de la ubicación, sino de datos de contacto y en el caso de las consejerías, las temáticas sobre las que presta su servicio tiene competencia la consejería correspondiente, a través de enlaces a páginas web y también enlace al catálogo de procedimientos y servicios, con lo cual acercamos la administración electrónica directamente a través del visor, ¿no? Para dar una relevancia. En el caso de los equipamientos, pues igualmente, bueno, hay 15 temáticas, abarcando todas las competencias de Junta de Andalucía y igualmente ofrecemos información sobre no solo la ubicación, sino datos de contacto, obviamente, y algún tipo de información adicional en el caso de existir, de que el proveedor del dato lo tenga, por ejemplo, horarios de apertura y algún tipo de información adicional. Estamos hablando de más de 25.000 sedes de equipamientos, principalmente ofrecemos datos de tipo puntual, pero también tenemos equipamientos lineales, por ejemplo, senderos, ¿no? Senderos de la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Senderos señalizados. En cuanto a datos poligonales, básicamente ofrecemos áreas de gestión donde en relación con el equipamiento correspondiente, por ejemplo, el ámbito de gestión de una oficina comarcal agraria o el ámbito de un centro de salud con el correspondiente distrito sanitario. Ofrecemos los datos en formato shapefile, CSV, Geopackage totalmente abierto y descargable y servicios OCC, visualización y descarga, WMS y WPS por todos conocidos, y buscando también la integralidad y la reutilización de esta información, no solo por el usuario, sino por el resto de administraciones, ¿no? El objetivo le contaba, tener una base de datos lo más completa posible con los equipamientos y los servicios que ofrece la Junta de Andalucía y siempre buscando el dato oficial, el dato que viene de los propios proveedores de la Junta de Andalucía, del propio organismo responsable del dato, ¿no? Los problemas con los que nos encontramos son los obvios de una recopilación de datos a este nivel. Tenemos más de 60 fuentes de información, datos que nos vienen bien a veces
servicios de sistemas de información, en el mejor de los casos, WFS, ICMS, de datos abiertos, Open Data de Junta de Andalucía, pero también tenemos que recopilar esa información mediante web tracking, a veces automático, a veces incluso manual de la página web y extraer CSV o intercambiar con el organismo productor archivos Excel, o en los casos CSV, por supuesto. Tenemos por un lado la heterogeneidad de fuentes y que no siempre el productor provee datos de coordenadas específicas. A veces no tenemos coordenadas y en el caso de las direcciones postales a veces no están normalizadas, ¿no? Soluciones que hemos usado, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía tiene una herramienta de normalizaciones de codificación, ALIN, pero nosotros necesitábamos automatizar las tareas porque necesitamos ser ágiles y son múltiples fuentes de información, no lo podemos dedicar a un fichero mucho tiempo, ¿no? Tenemos que ser muy ágiles. Entonces necesitamos ETLs de transformación que usamos Pentaho Data Integration y servicios de normalización y decodificación, que es el centro de esta ponencia, que usamos la fuente oficial de direcciones postales en Andalucía, el Quiero Digital de Andalucía Unificado, como no podía ser de otra forma, y necesitamos, bueno, que nos va a contar Yofi, que fue la solución a nuestros problemas de Pentaho Data Integration. Muchas gracias, Javier. Pues lo que no hemos comentado es que soy belga, así que si no entréis de algo, pues quizá no es por culpa de la temática, ¿no? Como es mi primera presentación, pues vamos a ver. Es que, claro, si volvemos un poco atrás, pues claro, los datos vienen o geocodificados o no, o si viene con un componente geométrico, pues no hay problema. Tenemos la geometría y la podemos guardar en nuestra base de datos. Pero a menudo los conjuntos de datos vienen con directos postales totalmente estructuradas, que es esto. Entonces, pues necesitamos primero armonizar los datos, por lo menos sabemos nosotros dónde queremos llegar, porque tenemos en el ICE un modelo de datos fijo, entonces sabemos muy bien cuál es la estructura de datos que queremos, ¿no? Lo que implica, pues, por supuesto, armonizar los datos y básicamente hacer un cambio de modelo. Normalizar la dirección postal, no por nada, sino que nosotros en el ICE validamos la geometría, es decir, que creamos nuestro propio nomenclador y también para mejorar la interoperabilidad. Además, tenemos que actualizar, cargar los datos que obviamente se mueven, lo actualizamos una vez al año, es decir, que esto tenemos que ser ágil, porque podemos hacer una primera carga así manualmente, pero luego para actualizar una locura, si no tenemos un poco automatizado. Pues normalizar las direcciones nos permite también la interoperabilidad para enviar datos validados a nuestro nomenclador de referencia que queda. Y la direccionalidad, como lo hemos visto, entrar en el proceso de geocodificación. Entonces, el servicio en sí pide esto. Entonces, necesitamos todo esto. Pues, básicamente, utilizamos como solución ETL lo que se encontraba en el JPEG, que es una solución libre de Control de Integration, a través de su componente Keterschool, que era la parte libre de contado. Y lo que vamos a hacer es volcar el servicio de procesamiento de web de CDAU para crear un enfoque holístico que nos permite normalizar, hacer la detección de cambio, geocodificar y cargar de un tirón, sin necesitar mucha herramienta más. Que la única herramienta que tenemos en nuestra base de datos, por una parte, y por otra parte, pues nada, es por eso que tenemos que ser ágiles. Entonces sacar un fichero para tratarlo en otra persona y crear una múltiple fichero que al final me resulta muy incómodo. Tenemos todo integrado. Y el servicio web que utilizamos, pues el servicio web de CDAU. ¿Por qué?
muchísimo servicio de codificación. Primero, porque es un servicio que se desarrolla dentro de IETA, que proporciona el servicio de normalización y de geocodificación de dirección postal de forma genética. Entonces, con el mismo tipo de petición que nos facilita la implementación. Está disponible en red, es decir, que el propio OpenTAO tiene un componente, una transformación que permite este tipo de lectura de servicio. Y la respuesta la leímos en un formato JSON. ¿Cómo se invoca el servicio red en CDAO? Pues básicamente damos al servicio lo que quiere comer, no hay más historia. ¿Y qué come este servicio? Pues tenemos que especificar la operación de entrada, los parámetros de entrada y algunos filtros si queremos mejorar la calidad de la operación. Los tres componentes están documentados en el manual de integración que está disponible online. Básicamente, cuando entre un conjunto de datos, cada registro va a recibir una URL con la petición red y vamos a interpretar esta petición a través de contratos. La normalización y la geocodificación son dos procesos que se ejecutan en cascada y se normaliza, bueno, la petición se hace así. De la parte de dominio, pues como se ve, es un componente, una cadena de texto. La operación deseada en este caso es normalizar, en la geocodificación pero se permite un geocode. Y la parte variable que lleva cada registro, por supuesto, es la dirección origen. En la normalización, la dirección origen viene tal como viene, destructurada, o por lo menos la calidad del texto proporcionada por la fuente, que intentamos tratar de forma genética. Y lo que vemos aquí es la estructura de la petición red del geocoder, que sí consume la dirección normalizada y también una serie de parámetros que son el municipio y la provincia. Esto es muy importante. Esta figura pues, ilustra de forma técnica cómo se consume el servicio dentro de funciones de integration. Llega el conjunto de datos que sea su formato, CSV, un texto, un JSON, lo que sea. Voy a esperar un poco. Y primero, hacemos un tratamiento previo de limpiar la dirección origen porque viene como viene. Entonces intentamos con expresiones regulares de normalizar, hacer un tratamiento previo de normalización para que aparezca más o menos bien el tipo de vía, el nombre de vía y el número de portal primero, y luego los otros componentes entre paréntesis para aislarlo, ¿no? Luego tenemos una dirección postal como parámetro de entrada, que es nuestra variable. La parte de URL y la parte constante, cadena de texto, la construimos aquí, unimos los dos. Y esto es un parámetro una operación para crear URL. Consumimos ese a través de un servicio red de portal y recuperamos el JSON, el objeto. El objeto que tenemos que interpretar para sacar al final tipo de vía, nombre de vía y número de portal. Pues aquí con más detalle, ¿no? La parte constante, que esto no se mueve, la parte variable que viene del conjunto de datos, la unión de los dos y la creación de un URL y el consumo del servicio red de parámetros de entrada y recuperamos en resultado un objeto y que tenemos que interpretar con la expresión así de ruta que tenemos y recuperamos al final tres parámetros que es lo que me interesa para almacenar información. La exploración, pues lo hemos hablado, el objeto es reportar y recuperamos eso que vamos a utilizar enseguida en el proceso de geocodificación. El proceso de geocodificación se utiliza exactamente de la misma forma, que básicamente se trata de construir URL y enviarlo de forma, bueno, sobre la marcha, pues, al vuelo, al servicio red. Pues lectura,
una selección de campo, eso es una operación de detección de cambio, porque lo que vamos a codificar no es el conjunto de datos entero, porque es inútil, sobre todo en el proceso de actualización. Si los datos no se mueven, si no ha cambiado la dirección normalizada, puede decir que el punto se queda en el mismo sitio. Entonces, esta información es inútil hacer una petición al servicio red. Lo que vamos a codificar es únicamente los puntos que no tienen una dirección normalizada en la base de datos. Y el proceso de recodificación, pues recuperamos todos estos parámetros, la respuesta rotación, y nos permite a través de eso pues saber un poco la calidad de la recodificación, porque depende de la dirección normalizada, que depende de la dirección postal de la cosa. Como conclusiones, pues hemos creado al final un Keter, una cantidad Keter genérica para tratar todos los CSV que viene de web scraping, que viene de plataforma web y todo eso, hacemos una limpieza, la normalización, detección de cambio, la búsqueda en ICE, que es nuestro primer repositorio, y luego en nuestra repositorio para codificar y cargamos todo en la base de datos. Cada conjunto de datos tiene dos reglas al final, la de petición de normalización, petición de recodificación y todo eso. Utilizamos los recursos internos de IECA y entonces aquí tenemos interoperabilidad con distintos proyectos, CDAU, pero también CDAU como infraestructura, pero también CDAU como base de datos. Podemos decir, oye, en el proyecto no hay este punto, entonces se puede dar de alta. También podemos decir a los que desarrollan el servicio web, oye, en este caso hay un fallo del servicio porque la normalización no lo hace bien. La típica cosa, calle 28 de febrero, número 28. Pues el 28, esto en número, pues eso lo interpreta como el número de villa, entonces te quedaba totalmente vacío. El punto pues no hay que tener. Entonces, claro, este tipo de cosas hay que mejorar, ¿no? Limitaciones. Dependemos totalmente de la dirección postal de la fuente, salvo un tratamiento previo que hacemos, y también del municipio. Entonces, necesita un tratamiento previo que a veces es manual. Pues, muchas gracias. Aquí tenéis los contactos que queréis. Una pregunta rápida. Yo tengo varias, pero yo me las guardo para el final, ¿vale? Nada. Bueno, si no hay nada, damos paso a la última de nuestras ponentes. Gracias. No por último, no nada. Bueno, mi querida Ana, ¿vale? Permíteme que te presente hoy. Es licenciada en geografía, lleva más de 17 años rodando por el maravilloso mundo de los sitios. Yo personalmente la conozco desde hace mucho tiempo y puedo decir que ella es una magnífica profesional en el ámbito de los sitios y también en todo lo que tiene que ver con la generación de conocimiento a partir del catastro. Yo cuando tengo dudas sobre catastro, no llamo catastro, llamo Ana. Actualmente desarrolla su carrera profesional como geomalandar y participa en un proyecto de geolocalización de servicios para un estudio de accesibilidad que realiza la Universidad de Sevilla y de IECA. Ya en la jornada inaugural, Pepe Ojeda nos contó algo de este tema. Por otro lado, no sé cómo se la apaña, participa en otro proyecto que desarrolla en Indexa Geodata con el IECA para la incorporación de información catastral a la malla estadística que viene publicando el IECA y de la que también se ha rendido cuenta en sesiones pasadas. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación, Antonio. Buenos días a todos y muchas gracias por atender esta ponencia, tanto a los presentes como a los que están atendiendo de forma virtual. Me gustaría también agradecer a la organización por realizar estas jornadas que brindan la posibilidad de conocer investigaciones y trabajos que hacen otras entidades y organizaciones de las que se puede aprender y por supuesto crear sinergias. La idea de esta presentación es mostrar cómo la integración de diferentes fuentes puede facilitar la geolocalización, así como también el posterior proceso de validación y mejora de la precisión del dato que finalmente se publica a través de infraestructuras interoperadas.
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que mencionaré más adelante como IECA, lleva desde 2011 trabajando en el análisis y difusión de datos estadísticos y distribuciones sociales. Todo ello lo hace a través de una malla de 250 metros de lado en la que ha dividido la totalidad del territorio español. La elaboración de esta malla deriva y es conforme a la malla de 1 kilómetro cuadrado definida por Eurostat en el marco de Giste. La codificación de las celdas sigue un estándar conforme a las indicaciones de la directiva SPAI y se han publicado ya diferentes proyectos como ha avanzado José Antonio y se han visto en esta jornada. Se han difundido datos sociodemográficos y económicos derivados del registro longitudinal de la población y por ejemplo, también servicios de andaluz de empleo como paro registrado, y también se han publicado datos catastrales para caracterizar el espacio andaluz construido. Este trabajo surge de la inquietud de enriquecer esta malla incorporando datos de accesibilidad a equipamientos y servicios públicos. Este trabajo requiere una primera fase en la que seleccionar las distintas celdas en las que se localizan dichos servicios y equipamientos públicos, que da pie al trabajo que hemos desarrollado. Por ello, es de enorme interés, y en esta diapositiva la intentamos mostrar, es de enorme interés y se pone notable esfuerzo en localizar la información en un punto que luego facilitará mediante intersección seleccionar aquellas celdas superpuestas en las que se harán los cálculos de accesibilidad. En todos los trabajos que ya ha hecho el Instituto de Estadística y Cartografía con la malla, el punto elegido siempre y preferentemente el portal de acceso. En el caso de vivienda, el portal de acceso que da acceso a la vivienda donde vive la población, y en el caso del espacio construido, el acceso a los edificios. En este caso que nos ocupa, nos afanamos en encontrar el portal de acceso de los equipamientos y servicios públicos en cuestión. La imagen muestra un equipamiento que, como ya han explicado perfectamente mis compañeros, han hecho antes el proceso de geolocalización a partir de direcciones postales. En este caso, tiene una dirección postal incorrecta, inexacta, y dificulta su localización correcta. Como vemos, nos llevaría a elegir una celda equivocada. En este empeño de afinar y precisar la localización de servicios y equipamientos públicos, nuestra hipótesis de partida era comprobar si la información catastral utilizada como fuente auxiliar puede ser de interés para precisar y validar datos de geolocalización de estos servicios y equipamientos públicos. La información catastral, como sabemos, permite la caracterización de los bienes inmuebles y de las construcciones que están dentro de ellos. Esto permite tematizar los portales referidos a usos y destinos, lo que por ende proporciona o nos permite construir lo que más adelante veremos que nombro como si fuera un portalero temático en función de características de esos edificios. Todo ello permite una criba de portales cuando de partida se conoce usos y destinos de los que se quiere geolocalizar. La imagen que muestro a continuación es el catastro 3D, que ya se ha presentado anteriormente en estas jornadas también, y es para enfatizar lo que acabo de explicar, la riqueza que tiene el catastro en cuanto a información y que identifica no solo los edificios, sino dentro los bienes inmuebles, dentro de los locales de los bienes inmuebles, según su destino, por ejemplo, ¿no? En este caso, si estoy tratando de localizar un edificio público, pues sabemos que en esta calle el edificio público está aquí. A continuación paso a indicar las fuentes de información. Los compañeros han explicado perfectamente las fuentes que utilizo en primer lugar, que son el servicio y equipamiento, que están tanto en los datos del inventario de servicio y equipamiento como en los datos espaciales de referencia de Andalucía, para los que tratamos de comprobar su geolocalización o precisar si cabe aún más la localización. Dentro de los datos de catastro incorporamos dos conjuntos de datos, ADRES y parcelas catastrales.
Con Agrex y File, más concretamente, un subproducto que se ha generado a partir de ello, porque hemos creado una capa puntual de edificios y otra de construcciones. Hemos llevado toda la información que está para la gente que conoce o está familiarizada con el modelo de datos de catastro, la información que se almacena en la tabla 15 y 14, la hemos llevado a sus portales. Y por supuesto, y no menos importante, el callejero digital de Andalucía unificado, que es el conjunto de datos geográficos de 10 portales de Andalucía con estructura topológica que permite situar en el territorio cualquier objeto geográfico que posea dirección postal, con una aproximación a nivel de portal. No voy a abundar más en esta información, pues tenemos en la mesa como moderadora responsable principal de este proyecto, que estoy segura si hay alguna duda está dispuesta a responder. Solo decir que finalmente la información que nosotros logremos o tengamos, o el catastro o esta información auxiliar nos indique que deberíamos de modificar su posición, acabará también asociándose a la información geométrica y alfanumérica de este conjunto de datos como datos únicos de sesión. Bueno, este es el conjunto de datos de servicios y equipamientos que hemos utilizado y en principio hemos trabajado con 3 más concretamente para probar esta metodología, que son los centros de salud, hospitales y centros educativos. La información de catastro y este dado, como he dicho. Paso a contar la metodología. Lo primero es que se cargan todas las fuentes de información que ya hemos mencionado en una base de datos PostgreSQL que nos permite aplicar funciones sociales. Y luego preparamos esta información que hemos creado para que nos permita relacionarla a través de incorporarle la referencia catastral a estos servicios y equipamientos mediante una función de Postgres que se llama stdwithin. Y hemos hecho diferentes iteraciones jugando con la distancia para que todos los servicios y equipamientos queden asociados a una referencia catastral jugando con una distancia entre 5 y 15 metros. Bueno, ya que tenemos toda la información en la base de datos, procedemos a centrifugar. Bueno, no, más bien a la interacción que seguimos, ¿no? En principio, como teníamos un portal automático donde están las construcciones, preguntamos si dentro de la misma parcela catastral existe un destino que es similar al que estamos buscando del servicio o equipamiento. Con la imagen lo voy a explicar mejor. En este caso hay un hospital en una parcela catastral, el Hospital Infantil en Huelva, y la sede del ICE, la infraestructura de sedes y equipamiento, nos indica que está aquí y consultamos si en esa parcela hay alguna construcción de nuestro portalero construido a partir de catastro que tenga este destino. Efectivamente sí, ¿no? Damos por buena la ubicación proporcionada por el conjunto de datos original e incorporamos los indicadores únicos de este DAO y de catastro para poder asociar información con la interesa. Si esto no pasa, sigo pasando rápido, pero volveremos con la metodología de cada iteración. Si esto no ocurre, no hay en la misma parcela, probamos con la misma vía. El tener la información relacionada mediante referencia catastral nos permite saber en qué vía está. Y además, catastro, como tiene su código de vía, si nos movemos en la fuente de información catastral, podemos obviar, normalizar direcciones y todo ese tipo de cosas. Vamos al código de vía y buscamos si, en este caso, el centro de salud que está en la calle Ballestar, el número 0, y se ha ubicado en la fuente original en el punto estrellado que tenemos nosotros que estoy señalando. Preguntamos si en esta misma vía hay algún centro de salud o alguna rama, en este caso es un ambulatorio, una rama sanitaria, una construcción con destino de la rama sanitaria, y efectivamente nos dice que en la vía 236 está, pero en el número 7. En principio damos por buena esta localización y añadimos los indicadores tanto de este DAO como de este portal de catastro.
volvemos a hacer la misma iteración con los datos que nos restan, con los que no hemos conseguido ubicar, y lo buscamos en manzanas. La referencia catastral tiene una particularidad. Los primeros de cómo se construye, que además incluye datos espaciales. Los primeros 5 dígitos se refieren a la manzana en la que se ubica. Los siguientes 2 a la parcela dentro de esa manzana. Y a continuación hay 7 dígitos que indican el plano o hoja en la que se divide la cartografía catastral urbana. Es en este caso para las referencias catastrales urbanas. Vemos un caso donde hay un centro de consultas externas que la fuente original en amarillo está ubicado en esta parcela. Sin embargo, si consultamos que en esta manzana, los primeros dígitos, la manzana 28.412, sí hay alguna otra parcela que está incluida y que tiene una construcción con destino sanitario, y efectivamente lo hay. Pero no es en la parcela 3, sino en la 2. Y si no es así, ya no tenemos más remedio, en principio, que acudir a la revisión manual. Hemos encontrado deficiencias para poder proceder con la metodología, porque hay también, contamos con fuentes que en algunos momentos puedan ser desactualizadas. La información es sabida y en este caso es un hospital de Montilla, donde podemos ver en esta imagen que la sede virtual de catastro nos indica que es una parcela agraria y no hay construcciones asociadas. Sin embargo, como vemos en la foto, hay una construcción y si vamos con Google Street View podemos ver que efectivamente está ubicada el hospital. Lo mismo nos ocurre con el centro de alta resolución y especialidades de los Alcores, que en este caso sí identifica que hay construcciones, pero las tiene identificadas como industriales, son destinos industriales. Y comprobamos con Google Street View, efectivamente, en mayo de 2022, el centro de alta resolución y especialidades de los Alcores existe y está allí. Otra cuestión que nos ocurre es que en muchas ocasiones los datos a lo mejor de sin número, ¿no? que el proveedor ha facilitado con inexactitud de la ubicación del servicio o equipamiento, en este caso el Centro de Consulta Externa en San Lucas de Barrameda, está ubicado muy lejos, me refiero porque no lo podemos encontrar por medio de la misma vía, porque ya en ese tramo la vía cambió de nombre y no está en la misma manzana. Entonces no lo hemos encontrado con esta metodología. Nos ocurrió la posibilidad de vincularlo mediante a la siguiente construcción que fuera del uso, por ejemplo, en este caso sanitario también, pero nos encontramos que hay más construcciones en catastro con estos destinos, pero que no están incluidas en el conjunto de datos original, por no ser oficiales, van a estar en los registros que pasan la información al Instituto de Estadística, que es el que construye este conjunto de datos. Bueno, los resultados, al final lo que obtenemos son todas las capas, en principio, de servicios y equipamientos, con toda la información que ya los compañeros explicaron anteriormente y que tiene este conjunto de datos, y además podemos asociar mediante identificador único la dirección geométrica y dirección postal de este lado, del callejero de Andalucía unificada, y la dirección geométrica de catastro, además de los datos temáticos. Estos son los datos numéricos y se comportan de forma diferente. Como veis, los hospitales no los hemos encontrado en la misma vía, aunque sí en la misma manzana, y en el centro de salud y en centros educativos se comporta de diferentes formas. Estamos todavía validando la validación que hemos hecho nosotros, pero podemos dar unas primeras conclusiones y paso a terminar. La incorporación de datos catastrales para integrarla, para encontrar y ubicar estos servicios y equipamientos, nos permite y nos ayuda a validar y hacer control de calidad a una información que se ha geolocalizado previamente con otros métodos. Y en aquellos casos en los que la ubicación de origen y el destino es coincidente, nos asegura aún más la precisión del dato.
Además, la aplicación de la metodología permite geolocalizar y modificar algunos equipamientos que no han resultado positivos en la comprobación entre la ubicación y el destino que buscamos. Sin embargo, ya sea por día o por manzana. Sin embargo, hemos visto en los datos que realmente se llama, en cuanto a las direcciones son inexactas, o son vías que han cambiado de nombre, o no poseen número de policía, o son sin número. Reducir un conjunto también nos permite reducir a un conjunto limitado y conocido de elementos la revisión manual, ya que se han validado unos y otros se han modificado. El enlace a la información catastral permite incorporar nuevos atributos a la información de servicios y equipamientos. Permitiría incluir en los datos que ya se publican, por ejemplo, datos de la superficie, antigüedad, altura de edificios, reformas, etc. Del portalero temático creado se obtienen más construcciones, como he dicho antes, en otra de las revisiones manuales que hemos hecho. Se obtiene que hay más construcciones con este destino. Se podría estudiar si son susceptibles de incorporar a esta fuente de datos, al conjunto de datos. Para completar, a lo mejor no, porque no forman parte de oficiales, se tendría que estudiar, pero es una fuente que podría estudiarse. Los resultados también podrían revertir como incidencia para actualizar la información en el catastro que no se haya incorporado. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaré muy encantada de responder a cualquier duda aquí si me queda tiempo y si no bien mail o online. Gracias. Bueno, está claro que este trabajo nos permite mejorar muchas de nuestras actividades. Y yo siempre digo que la información que utilizamos, la información administrativa con la que trabajamos, nos permite hacer magia, pero milagros no podemos hacer con ella, ¿vale? ¿Alguna pregunta rápida? En cualquier caso, como bien sabéis, por el resto de la jornada, cualquier pregunta que os surja será respondida a través del correo